Este último año estuvo repleto de buenos animes. Ahora, como estamos finalizando el año, toca repasar los animes más esperados para este 2019, donde se vienen muchas continuaciones de animes importantes. Sin embargo, las nuevas adaptaciones también prometen. Sin más, comencemos con los animes más esperados de 2019. Comenzamos con la obra de One, creador de One Punch Man. Nos referimos a Mob Psycho 100, que vuelve con su segunda temporada animada por Bones, luego de una muy buena primera. Los fanáticos podrán seguir disfrutando de las locas aventuras de Mob y su maestro. Esta historia se basa en la vida de Mob, un chico un poco tímido que, a pesar de su personalidad retraída, no es un chico normal. Mob tiene habilidades especiales, tiene poderes psíquicos. Él lo único que quiere es hacerse amigo de una chica que le gusta de su colegio, y con la ayuda de su maestro, quien no es psíquico, comenzarán a ayudar personas con problemas sobrenaturales que harán que Mob poco a poco vaya perdiendo el control de sus poderes. En esta segunda temporada tendremos más luchas psíquicas y más humor característico de la serie. La misma se estrenará el 7 de enero. Otro Isekai, sí, de nuevo. De estos mínimos tenemos unos 3 por temporada. Este sin duda es el más prometedor. Los Isekai básicamente son animes donde el protagonista es transportado a otro mundo o universo paralelo. Tate no Yusha no Nariagari trata de Naofumi, un chico otaku como de costumbre, que es transportado a un mundo donde será elegido como uno de los 4 héroes legendarios que llegan a ese mundo para defenderlo del mal que acecha. Este será marginado y traicionado por la realeza de ese mundo, por lo que deberá ganarse la vida y la confianza de la gente, siendo el héroe más débil el héroe del escudo. Aventura, acción y una lucha por conseguir su lugar en el mundo que por alguna razón está en contra de él. Este anime lo listo como mi favorito para este 2019, el cual será animado por Kinema Citrus, estudio que se encargó del anime de Made in Abyss. Este anime se estrenará el 9 de enero de 2019. El mismo 9 de enero tenemos el regreso del anime de juegos de azar y mujerzuelas, literal, por excelencia, la segunda temporada de Kakegurui. Esta serie en donde los estudiantes de la academia Hyakkou deberán enfrentarse en juegos de apuestas donde los ganadores viven como reyes y los perdedores básicamente limpian el suelo. Una trama tan loca como la protagonista es lo que seguiremos viendo en esta nueva temporada. Continuamos con la tercera temporada de Date a Light, anime que tiene muchos seguidores y que en casi todos los videos de noticias preguntan por él. El anime regresará con mismo director y guionista, aunque sí sufrirá un cambio en la animación debido a que JC Staff se encargará en esta oportunidad, reemplazando a Production EMS y Plus. La trama trata, para quien les mentiré, ecchi, comedia romántica y lo demás es relleno. En sí trata de Itsuka, quien tratará de enamorar a unos seres llamados espíritus, que por casualidad son chicas, que son la causa de terremotos que asolan el país, para así poder sellar sus poderes con un beso. La tercera temporada se estrenará el 11 de enero. El 11 de enero se estrenará Yakusoku no Neverland, anime que me tiene con las expectativas altas. El mismo nos cuenta la historia de 3 huérfanos que viven felices en un idílico orfanato, esperando a ser adoptados por una familia. Los mismos descubrirán el horroroso secreto tras su existencia. Ellos deberán ahora rebelarse y encontrar la manera de salir victoriosos en una aterradora lucha. Terror psicológico del bueno, Yakusoku no Neverland será una adaptación al anime por el estudio Cloverworks, del manga del mismo nombre, que actualmente es de los más populares en Japón y en el extranjero. Aunque he escuchado mucho de él pero no he podido leer el manga, esta será la oportunidad perfecta para descubrir lo que esta historia nos depara. El mismo se estrenará el 11 de enero. Y si hablamos de obras populares, tenemos que nombrar a Shingeki no Kyojin, quien tendrá la segunda parte de la tercera temporada para abril de 2019. Recordemos que el día de emisión se anuncia un mes antes del estreno, por lo que tendremos que esperar. Aquí no hay mucho que decir, continuación de la tercera temporada, la cual terminó dejando a nosotros los seguidores con ganas de más, con una escena post crédito tipo Marvel donde vemos a Levi, Mikasa y Eren en una especie de lucha entre ellos tres, donde todo a su alrededor parece devastado. Segunda parte seguramente cargada de emociones, donde esperamos que todo lo que aún falta por revelarse sea al menos un 50% revelado. Lo único que tenemos visualmente es una imagen promocional y un comercial corto donde podemos ver escenas de las temporadas anteriores y el anuncio del mes de estreno. Para abril también tenemos otro estreno grande, la segunda temporada de One Punch Man. Esta seguirá los acontecimientos ocurridos después de la batalla de Saitama contra Boros. En
En la historia se le dará protagonismo a Garou, el alumno exiliado de Silver Fan, héroe de rango S, quien será llamado el Cazador de Héroes. Este será una amenaza para los héroes. Sin embargo, detrás de su búsqueda, algo más grande que Garou se esconde, amenazando la paz en la Tierra. Lo mismo que con Shingeki no Kyojin, solo tenemos un teaser de anuncio y una imagen promocional. Continuamos con un anime que promete y es Kimetsu no Yaiba, adaptación del manga del mismo nombre que cuenta la historia de Tanjiro, un chico que se convertirá en un cazador de demonios cuando este, después de regresar del pueblo en las montañas, encuentra en su casa a su madre y hermanos muertos. La única sobreviviente es su hermana Nezuko, la cual ha sido convertida en un Oni o demonio. Ahora Tanjiro busca la forma de regresar a su hermana a la normalidad y evitar que vuelva a ocurrir el mismo accidente. De esta adaptación se espera mucho, ya que el estudio encargado de la animación es Ufotable, reconocido por la saga Fate, por lo que se espera un trabajo de buena calidad en cuanto a la animación y las batallas que este mismo nos presentará. Como mencionamos, Kimetsu no Yaiba se estrenará en abril de 2019. Ahora nos trasladamos a julio con el estreno de Doctor Stone, adaptación del manga de Inagaki Riichiro, el escritor que, por si no lo conocen, es el creador de A-Shield 21 o A-Shield 21 y Boichi, creador de Sunken Rock, quien se encarga del arte. El anime se desarrollará, al igual que en el manga, en un mundo donde por alguna extraña razón la humanidad comienza un proceso de petrificación, llevando a la misma a convertirse en piedra. Después de 3689 años y 158 días, Taiju y Senku despertarán de su sueño pétreo, donde los mismos descubrirán que la humanidad aún sigue petrificada. Taiju es un chico fuerte y Senku es inteligente y calmado. Juntos encontrarán la fórmula de volver a la vida a las estatuas que no se han partido en pedazos al pasar los siglos. Esa es básicamente la premisa, la cual no tenemos más información por el momento, pero recuerden seguir el canal y suscribirse para cuando se anuncien más detalles. Continuamos esta vez con el regreso de la franquicia Toaru. Después de que este 2018 regresara Majutsu no Index, en 2019 también se esperan los lanzamientos de las dos historias derivadas o spin-off de la serie original. Primero tenemos a Toaru Kagaku no Accelerator, la quinta serie de la franquicia Toaru, que esta tendrá como protagonista a Accelerator, uno de los Spare de nivel 5 más fuertes de Ciudad Academia. Por otro lado regresa Toaru Kagaku no Railgun con su tercera temporada. En esta, como en la anterior, también se enfoca en un personaje protagónico de Majutsu no Index, Mikoto Mikasa. De esta última ya se ha revelado un tráiler y de Accelerator, más allá del anuncio, no se ha dado más información. Ambas series tienen su estreno para este 2019. Siguiendo con más, la cuarta temporada de Boku no Hero Academia se espera que se estrene en algún momento de 2019. Después de finalizar la tercera temporada, inmediatamente se dio a conocer un teaser confirmando la cuarta temporada. Esta tercera temporada traerá de nuevo a nuestro protagonista Midoriya, lo siento, no lo pude evitar, Midoriya a una nueva misión en la que sin All Might deberá enfrentar la imposición de un nuevo villano. Además, como plato principal, veremos en acción a los tres mejores de la Academia UA. La imagen que están viendo es lo único visualmente que se ha revelado de esta nueva temporada, la cual la esperamos en algún momento de 2019. Antes de continuar, vamos con una información importante que se anunció días después de grabar este video. Se ha confirmado que Boku no Hero Academia, la cuarta temporada, se estrenará en octubre de 2019. Así que eso es todo, prosigamos con el video. Por otro lado, la tercera temporada de Bungo Stray Dogs se espera para este 2019. La misma, después de finalizar la segunda temporada con un final abierto, confirmó lo obvio mediante redes sociales. La cuenta de Twitter del anime publicó que se estaba produciendo la tercera temporada. Esto se anunció debido a que la película estaba justo estrenándose. Esta nueva temporada de este anime de acción, misterio y poderes sobrenaturales nos mostrará la nueva facción que entrará en escena, además de las agencias ya establecidas. Aún no se ha mostrado nada visualmente, pero estén atentos a más detalles en los próximos videos del canal. La tercera temporada de Bungo Stray Dogs se espera para 2019. Uno de los animes más esperados por los fanáticos está de vuelta, DanMachi, y su segunda temporada no se esperan para este 2019.
Aunque la información es muy ambigua, esta segunda temporada se confirmó a inicios de este año junto con la película Arrow of the Oriole. Este film se estrenará el 15 de febrero de 2019. Lo único que se sabe es que el creador de las novelas de donde proviene esta adaptación, Fujimo Omori, está detrás de la producción de la serie. De momento solo se ha mostrado un tráiler donde se anunciaron ambos proyectos. El esperado regreso de Belle y Hestia se espera en algún momento de este 2019. El siguiente en la lista es Made in Abyss, anime de aventura, misterio, fantasía y drama, el cual nos cuenta la aventura de Riko, una niña exploradora, y Rek, un chico robot que se adentran a lo más profundo del abismo, lugar donde casi nadie ha logrado volver, en busca de la madre de Riko. La segunda temporada del anime, anunciada poco después del final del anime, nos seguirá contando esta aventura por encontrar el secreto detrás del abismo y a la madre de Riko, esta vez con una nueva acompañante, Nanachi. Para calmar las ansias de esta nueva temporada, se anunciaron también 2 películas recopilatorias que resumirán la historia que vivimos en el anime. Las mismas se estrenarán el 4 y 18 de enero en Japón, en ese orden. Además, como ha ocurrido en otras series, se espera que después del estreno de las películas den una fecha de emisión para la segunda temporada. La segunda temporada de Made in Abyss se espera para algún momento de 2019. Para finalizar, ¿qué animes esperan para este 2019? Como siempre estaré leyendo sus comentarios. No se olviden, compartan el video con sus amigos. Sin más, nos vemos.